El cine clásico en la SER. Sucedió una noche. Muy buenas a todos. Este tema de Jerry Goldsmith que estamos escuchando pertenece a Papillón, una de las películas que protagonizó nuestro personaje de esta semana. Que no es otro que Steve McQueen. Este 7 de noviembre se cumplen 40 años de su muerte, así que en los próximos minutos vamos a recordarle. Fue una de las estrellas más rutilantes de los años 60 y 70. El público le adoraba. Los directores también, porque su nombre era garantía de una buena interpretación. Por ejemplo, Norman Jewison, que le dirigió en El Rey del Juego, y en el caso Thomas Crown, lo tenía claro. Le resultaba difícil relacionarse. Sin embargo, poseía credibilidad. Cuando miraba a través de la cámara, creías en él. Pero McQueen era también un inconformista. Cuando su estatus de estrella le agobiaba demasiado, cogía su coche o su moto y se largaba al desierto o a participar en peligrosas carreras profesionales. Cada vez que me pongo a pensar que el mundo es un desastre, observo a algunas personas que se lo pasan muy bien sobre una moto y eso me hace reflexionar. Miguel Juan Payán, autor del libro Steve McQueen, un rebelde en Hollywood. Lo que él representaba era un poco una rebeldía real. Yo siempre he pensado que el verdadero rebelde sin causa de Hollywood era Steve McQueen y lo de James Dean era algo más tipo fachada, estilo Brad Pitt y demás, ¿no? Una infancia dura en las calles, con un padrastro que le daba palizas brutales y varios años en un reformatorio marcaron el carácter rebelde de Steve McQueen. Con 18 años se alistó en los Marines, pero se pasó casi todo el servicio arrestado en el calabozo. Tras licenciarse se instaló en Nueva York. Un día decidió apuntarse a clases de interpretación, no por vocación actoral, sino con propósitos exclusivamente sexuales. Lo contaba Gilly Elkins, el agente del actor. Pensó que era un buen sitio para conocer chicas. Una vez metido en aquel ambiente, se entregó por completo. Tenía necesidad de ser el mejor y trabajó mucho para llegar a serlo. Para sorpresa del mismo, McQueen resultó ser un excelente actor. Yo tengo algo, genio, y tú lo sabes. Sí que lo tenía y gracias a la recomendación de su profesor entró a formar parte del Actors Studio. Consiguió papeles en obras de teatro y en 1956 se presentó a un casting organizado por el director Robert Wise para su película Marcado por el odio. Cuando entró llevaba una chaqueta sport, más bien larga y holgada. También llevaba una pequeña gorra. Creo que fue su talante más bien engreído, nada natural. Tal vez agradable, pero engreído y lleno de sí mismo lo que me llamó la atención. Le di un papel pequeño, un papel insignificante. ¿Qué te cuentas, Fidel? Rocky, ¿cuándo has salido, McQueen interpretaba a uno de los amigos del barrio del protagonista, Paul Newman. Apenas salía un minuto en pantalla, pero este primer trabajo llevaría a otros, y el actor fue apareciendo en películas de bajo presupuesto y en series de televisión. En 1959, el director John Sturges se fijó en él. Pensaba que su arrogancia natural podía ser muy cinematográfica y le tomó bajo su protección. ¿Nuevo aquí? Sí. ¿De dónde viene? De Dodge. ¿Hay peleas en Dodge? Ajá. ¿Y en Tombstone? Lo mismo. Todo el mundo arregla así sus diferencias. Con él rodaría 3 películas que lanzaron definitivamente su carrera. Los 7 Magníficos, Cuando hierve la sangre y, sobre todo, La Gran Evasión. 17 tentativas de fuga. 18, un señor. excavador, un ingeniero. No he visto Berlín aún ni desde tierra ni desde el aire y pienso verlo de ambos modos antes de que acabe la guerra. Entonces, mientras esté con nosotros, le daremos ocasión de aprender modales. 10 días de aislamiento, Hills. Capitán. 20 días. ¿Estará todavía aquí cuando yo salga? Nevera. A partir de entonces, los éxitos llegarían uno tras otro. Amores con un extraño, El Janse en llamas, por la que fue nominado al Oscar, El Rey del Juego. ¿Qué? ¿No va nadie?
Voy a los 2000. Escalera a la reina. A la Jota. ¿Quién podía ganarle? ¿Cómo sabía usted que yo no tenía el rey ni el as? Recuerdo que un joven le hizo la misma pregunta a Eddie el Dandy. Hijo mío, le dijo Eddie, lo que tú has pagado es el precio por jugar. Las lecciones son extra. En 10 años, McQueen había pasado de un quinto piso sin ascensor en Nueva York a una mansión de lujo en California. Pero no se conformaba. Para un chico que venía de lo más bajo, nada era suficiente. Seré el mejor de todos. La gente se sentará a la mesa de juego conmigo para poder decir que han jugado con el rey. Este hombre se llama Frank Bully. Por la última cosa del mundo que tomarían ustedes a Frank Bully es por un policía. Steve McQueen es Frank Bully. Así es, uno de sus mayores éxitos fue Bullitt, la película que impuso la moda de las persecuciones de coche que todo el mundo adoptaría a partir de entonces. A veces se corría a 160 km por hora por las calles y era la primera vez que se rodaba a velocidad real. ¿Quieres conducir? Eso no había ni que preguntarlo. McQueen conducía él mismo en la mayoría de las escenas, ya que los coches y las motos eran su gran pasión. Solía participar en todo tipo de carreras, en las que llegó a alcanzar un nivel profesional. Mucha gente hace las cosas mal en la vida. Las carreras hay que hacerlas bien. Correr es vida. Todo lo que ocurre antes o después es solo una espera. Sobre esa faceta suya se rodó un documental a finales de los años 60 titulado Cualquier domingo. Un cuerpo asegurado en $1 millón, corriendo el riesgo de volar por los aires en cualquier vuelta mal tomada. Si los magnates del estudio hubieran calibrado el riesgo de lo que hacía los domingos por la tarde, les habría dado un infarto. Le gustaban tanto los motores que invirtió buena parte de su fortuna en la película Las 24 horas de Le Mans, que él mismo protagonizó. ¿Cómo va ese coche alemán? Rápido. ¿Y el Ferrari? Rápido. Llueve demasiado. No me gusta. La prensa se ocupa demasiado de nosotros. Eso es dinero. Ten cuidado. No seas pelmazo, Eric. McQueen rodó él mismo sus escenas de carrera a bordo de un Porsche de 600 caballos que cogía hasta 400 km por hora. El actor pensaba que aquella sería su obra magna, pero resultó ser el mayor fracaso comercial de su carrera. A finales de los años 60, Steve McQueen se divorció de su primera esposa y se lanzó a dos nuevas pasiones, la marihuana y el karate. Y nada menos que con Chuck Norris de profesor. En cierta ocasión estaba en mi escuela de karate en Sherman Oaks y se recibió una llamada telefónica. Uno de mis ayudantes se acercó y me dijo: hemos recibido una llamada de Steve McQueen. Yo exclamé: ¿es una broma? De ese modo se convirtió en uno de mis alumnos preferidos. Se entrenó conmigo durante varios años. Durante el rodaje de La huida conoció a la que acabaría siendo su siguiente compañera, la actriz Ali MacGraw. ¿Estás bien? ¿Cómo has logrado recuperarlo? Si lo que pretendes es que vuelva a presidio, así vas a conseguirlo. Eso no me preocuparía, Doc. Yo siempre lograría sacarte de allí, ¿sabes? Puedo enamorar a todos los oficiales de prisiones de Texas si quiero. Texas es un estado muy grande. Aún así lo conseguiría. Sí, estoy seguro. Steve McQueen y Ali MacGraw se casaron al terminar el rodaje, pero su matrimonio resultó un infierno a causa de sus mutuos problemas con las drogas y el alcohol. ¿Qué quieres para cenar? Solo beber. Whisky, 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 whisky. Pero mientras su matrimonio hacía aguas, su carrera iba viento en popa. Has estado recibiendo cocos. Si no nos dices quién te los enviaba, te dejaremos a media ración. ¿Cómo voy a decir el nombre de quien me ha enviado algo que no he recibido? ¿Qué es ese algo? Usted ha dicho que eran cocos. A media ración y la celda a oscuras durante 6 meses. La oscuridad hace prodigios con los desmemoriados. Con Papillón consiguió convertirse en el actor mejor pagado de la historia hasta entonces. Tan solo Paul Newman se acercaba a su cotización por aquella época. Ambos coincidieron en El Coloso en llamas. Y aún ha habido suerte. Los muertos no llegan a 200. Un día de estos van a morir 10.000 en esas ratoneras. Y yo seguiré tragando humo y sacando cadáveres hasta que alguien los consulte para construirlos. De acuerdo, le consultaré. McQueen interpretaba al jefe de bomberos y Newman al arquitecto del rascacielos que se incendiaba. Superar a Paul Newman siempre había sido una obsesión personal para Steve McQueen, desde su debut enmarcado por el odio. Ambos actores exigieron cobrar el mismo salario, y cuando Steve leyó el guión y se dio cuenta de que Newman tenía una docena más de líneas de diálogo, hizo reescribirlo para igualar sus intervenciones. Apuesto a que has marcado las cartas. No necesito naipes marcados para ganarte. We may never love like this again. Don't stop the flow. We can't let go. Con El Coloso en llamas, Steve McQueen decidió que había llegado a la cima de su carrera. El chico de la calle había triunfado por fin. Ya no tenía nada por lo que luchar y a partir de entonces perdió interés por el cine.
Se alejó de Hollywood y se escondió en el anonimato. Empezó a dejarse el pelo largo y engordó muchos kilos. Su amigo, el director Norman Jewison, le visitó en una ocasión. Entré en el apartamento y vi que alguien cruzaba a pie. Llevaba una barba enorme y sus ojos eran penetrantes. Sí, sus ojos tenían tal intensidad, enmarcados por el pelo y la barba, que casi quemaban. Steve me dijo, ¿es que ya no conoces a los viejos amigos? Entonces me di cuenta de que era él. Con esa melena y esa larga barba volvería al cine 4 años después para protagonizar Un enemigo del pueblo, una notable adaptación al cine de la obra de Ibsen. El balneario milagroso que ha costado una fortuna es un pozo negro, una fuente inagotable de infecciones. ¡Padre! Es increíble. ¿Las aguas? ¿Pero cómo? ¿Conocen el lago del Valle Windmill, en el que las curtidurías vierten sus desechos, el que huele tan mal? Esa agua baja por las canalizaciones hasta el balneario, y con eso curamos a la gente. McQueen aún rodaría un par de películas más que pasaron desapercibidas, pero al actor ya no le importaba. Había empezado una nueva guerra personal, la lucha contra el cáncer, enfermedad que contrajo por el polvo de amianto que durante años había inhalado en las carreras de coches y motos. ¿Estás bien? En este momento estoy bastante mejor que hace una hora. Esta vez su fuerza de voluntad no fue suficiente. El 7 de noviembre de 1980, Steve McQueen perdía su batalla final a los 50 años de edad. Desde entonces su leyenda no ha hecho más que crecer hasta convertirlo en uno de los actores más míticos de la historia del cine, el auténtico rey del cool, una estrella que según su biógrafo Miguel Juan Payán merecería aún más popularidad de la que goza. Yo creo que no tiene, no el gancho sí que tiene. Lo que no tiene es la promoción que han tenido otros actores, ¿no? Pero yo estoy casi dispuesto a afirmar que en un momento determinado se recordará durante mucho más tiempo a Steve McQueen que a gente como Robert Redford, por ejemplo. Cine clásico en la SER. Sucedió una noche. Esta inquietante cancioncilla abría la película Suspense de Jack Clayton, probablemente la mejor adaptación al cine que se ha hecho de la novela de Henry James, Otra vuelta de tuerca. Y Henry James precisamente es el personaje del que vamos a hablar a continuación. Como os contábamos antes, esta semana se han estrenado Los papeles de Asper, una película protagonizada por Jonathan Rhys-Meyer y Vanessa Redgrave, que adapta la novela de Henry James del mismo título. Además, dentro de un par de semanas se estrenará también una nueva adaptación en la pantalla de Otra vuelta de tuerca, también del escritor, por lo que nos ha parecido una buena excusa para ver la relación que ha tenido con el cine. Hay más de 50 películas y más de un centenar de miniseries y producciones para televisión que adaptan novelas y relatos de Henry James. Sus historias han dado pie a ese cine de época y de personajes tan opuesto al cine espectáculo blockbuster y que tanto gusta interpretar a los buenos actores. ¿Debería interpretar algo de James? Estarías brillante en cualquier obra de James, pero bueno, este guionistas también son muy buenos. En las alas de la paloma nadie dice: solicito al Pentágono que Estrella Negra nos cubra. Henry James nació en Nueva York en 1843. ¿De veras? No parece americano. Puede que sea porque vivo en Europa. ¿Vive en Europa? ¿Por qué? ¿Qué le ocurrió? Yo lo elegí, me gusta. Es cierto, James pasó la mayor parte de su vida en el viejo continente. Ese sentimiento de ser un estadounidense en Europa es un tema recurrente en toda su obra. Opino que Europa es encantadora, no me ha decepcionado en lo más mínimo. De todas formas, me habían hablado mucho de Europa. Tengo amigos y amigas que han estado varias veces aquí. Y también tengo vestidos y cosas de París. Cuando me ponía un vestido de París, creía estar en Europa. Muchos de sus libros se basan en la contraposición del viejo y el nuevo mundo. Para Henry James, Europa es sofisticada, culta, artística,
pero también corrupta e hipócrita, mientras que describe a los norteamericanos como gente poco educada, espontánea e ingenua. Vamos, puede que sean ignorantes, pero no creo que haya nada de malo en ellos. Si el ser vulgar sin remisión es malo o no, es un tema para los metafísicos, pero lo cierto es que le hacen sonrojarse a una. Aunque no ganaba mucho dinero con sus libros, James había nacido en una familia pudiente y se codeaba con la alta sociedad. Siempre ha sido un hombre de sociedad, de mundo. Eso le permitía observar a sus miembros de cerca para luego retratarlos con su pluma, que era como un bisturí, capaz de penetrar a través de la capa de exquisitos modales y apariencias y descubrir lo que de verdad se ocultaba debajo. Codicia, corrupción, arrogancia... Mi abuelo, el viejo príncipe, solía decir que no vale la pena vivir en una casa de la cual conoces todas las habitaciones. Las novelas de Henry James se caracterizan por una gran fuerza de los personajes. Quiero hacerle una pregunta personal. ¿Tiene usted mucha imaginación? Pese a que no le faltaba, en sus historias no hay acumulación de peripecias ni grandes giros dramáticos. Los personajes son siempre el centro del relato. La redención a través del sufrimiento me fascina, aunque no tengo la convicción. Para ello utilizaba la técnica del punto de vista que le permitía el análisis psicológico de los personajes desde su interior. No soy capaz de comprender lo que se proponen, yo solo comprendo lo que estoy viendo. Algo misterioso, horrible, inmoral. En torno a 1890, Henry James pasó una mala época. Sus últimas novelas no habían tenido éxito y sus padres y uno de sus hermanos habían fallecido. Mi corazón está roto, deshecho en mi interior. Y los terrores de la muerte se apoderan de mí. Los miedos y la convulsión no me abandonan. Y me aprisiona el horror por su muerte. Todo ese dolor y decepción se reflejaría a través de historias de fantasmas que, si bien ya habían aparecido antes en su obra, se convertirían a partir de entonces en una de sus especialidades. Como usted, sé que no es fácil vivir con los vivos. Es más sencillo con los muertos. Están encerrados entre los muros transparentes de nuestra imaginación. La primera vez que el nombre de Henry James apareció en la gran pantalla fue en 1933 con la película La Plaza de Berkeley. En 1947, Martin Gable adaptó la novela Los papeles de Asper, en el clásico del melodrama Viviendo en el pasado, que protagonizó Susan Hayward. ¿De qué trataba la historia? De una mujer que al parecer vivía dos vidas, una en el presente y otra en el pasado. En 1949, William Wyler dirigió La heredera, basada en la novela Washington Square y por la que Olivia de Havilland ganó el Oscar. Hay 100 mujeres mucho más guapas, 1000 mujeres más inteligentes, pero tú tienes una virtud que la supera a todas. ¿Cuál es? ¡Tu dinero! Padre, ¡No tienes nada más! me estás diciendo unas cosas terribles. Tyrone Power protagonizó en 1951 Hombre de dos mundos, basada de nuevo en la Plaza de Berkeley, y en 1961 llegó, como decíamos, una de las mejores adaptaciones de una obra de James con suspense, de Jack Clayton. Estaba basada en Otra vuelta de tuerca, uno de esos relatos de fantasmas de los que hablábamos antes. Le he visto ahí quieto. ¿A quién? Al mismo hombre, al hombre de la torre. ¿De la torre? Pero ahora estaba frente a mí, en la ventana, quieto, como si acechara a alguien. ¿Qué aspecto tenía? El pelo negro y rizado, y los ojos, unos ojos fijos, crueles. Y no es la primera vez que le veo. Sí, ya sé dónde le he visto, en una foto. Hay una foto en el... Usted le conoce. Peter Quinn, el criado del amo. Pero usted decía sí, señorita, murió. Créame, Quinn murió. Deborah Kerr interpreta a una institutriz que cuida de dos niños en un caserón en el que los fantasmas parecen ejercer una gran influencia sobre los pequeños. Otra vuelta de tuerca es con diferencia el relato de Henry James más veces adaptado a la pantalla, con docenas de versiones en cine y televisión. Y también lo encontramos en el cine español. En 1985, Eloy de la Iglesia rodó su versión, con Pedro Mari Sánchez en el papel que había interpretado Deborah Kerr en Suspense. Los niños le obedecen y le respetan mucho. No puedo seguir viviendo con ellos, porque ellos no viven con nosotros. Ni usted ni yo formamos parte de su verdadera vida. Mírelos, están hablando de ellos. Sí, Antonia, de esos seres horrorosos. Y en 1999, Antonio Aloy reunió un reparto internacional para su adaptación, titulada El celo, con Sadie Frost y Lauren Bacall como la institutriz y el ama de llaves que cuidan de los niños. ¿Sigue usted creyendo que no había nadie en aquel lugar? No vi a nadie, solo a usted, gritando a Flora, empujándola hacia el agua. Era una niña feliz hasta que usted la obligó a enfrentarse a esas cosas. Hay muchos directores que se han interesado por la obra de Henry James.
James Ivory, otro norteamericano con alma europea como él, le adaptó 3 veces, en Los Europeos, Las Bostonianas y La Copa Dorada. No deben vernos juntos demasiado. Si nos ven es por su culpa, por hacernos ir juntos a todas partes mientras ellos se quedan en casa tramando sus planes. Escucha la última. Mi marido quiere llevarse a tu esposa de viaje a España para ver un posible Goya del que le han hablado. Los 2 solos, juntos como antes, dejándonos a ti y a mí. Solos, juntos como antes. François Truffaut dirigió La Habitación Verde y Peter Bogdanovich Una señorita rebelde, basada en la novela Daisy Miller, con Sybil Shepherd en el papel de una joven estadounidense ingenua y despreocupada que viaja por Europa. ¿Pero qué es lo que ha estado haciendo? Todo lo que no se hace aquí. Flirtear con el primero que encuentra. Sentarse en rincones con italianos extraños, bailar toda la tarde con la misma pareja, recibir visitas a las 11 de la noche y su madre desaparece cuando alguien llega. Me han dicho que en su hotel todo el mundo habla de ella y que los empleados sonríen cuando llega un caballero y pregunta por la señorita Miller. En 1997 se estrenó Las alas de la paloma, otra de las mejores adaptaciones al cine de una obra de James, con Helena Bonham Carter de protagonista. ¿Quieres que seduzca a una moribunda? ¿Y crees de veras que me legará su dinero? Sí. ¿Por qué? Porque la conozco. Sé cómo ama. Y 2 de las directoras más notables de las últimas décadas también se han acercado a Henry James desde su cine. Lo mejor de un beso, en mi opinión, es cuando ves a la otra cabeza acercándose e intuyes que te van a besar. Ese momento, o un poco antes, es sencillamente delicioso. Jane Campion, la directora del piano, rodó Retrato de una dama con Nicole Kidman. Y Agnieszka Holland hizo su versión de Washington Square con Jennifer Jason Leigh y Ben Chaplin en los papeles que Olivia de Havilland y Montgomery Clift habían interpretado en La heredera. Pero yo nunca te he exigido nada. Oh, porque no tengo nada que darte. Muchas gracias por recordármelo. Pienso en el dinero porque quiero mantener las comodidades a las que estás acostumbrada. No puedo olvidar que es debido a mí por lo que te han desheredado. Morris, ¿vas a dejarme? Sí. A veces el ambiente decimonónico de Henry James se traslada al mundo actual, como ocurría en la más reciente ¿Qué hacemos con Maisie?, en la que Julianne Moore y Steve Coogan utilizaban a su hija como arma arrojadiza en su divorcio. No me la quites, por favor. Yo por no favor. te la quito. No me la quites. Son ellos quienes me la han entregado. Por favor. Hola, la personita a la que queríamos ver. Cariño, coge tu ropa, tus cosas y vamos a tu nueva casa. De verdad, no pasa nada. ¿Cómo puedes tener la cara de decirle que no pasa nada, capullo? En 1898, Henry James se instaló definitivamente en Sussex, un condado del sur de Inglaterra. Le gustaba tanto Europa que acabó adoptando la nacionalidad inglesa. Es cierto, un año antes de morir, en 1915, Henry James se nacionalizó británico, en protesta por la no intervención de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial en favor de los aliados. Esa fue la causa quizá de que su obra no fuera apreciada en su país en las décadas posteriores a su muerte. ¿Por qué no le gusta América? ¿Quién ha dicho que no me gusta? Da esa impresión. El tiempo ha acabado haciéndole justicia y hoy se le considera uno de los grandes autores de la literatura universal y su obra además material ideal para el cine. ¿Le gusta Henry James? ¿Es de una obra suya? Sí. Ahora tenéis en las pantallas una nueva adaptación de uno de sus libros con los papeles de Aspern y dentro de un par de semanas llegará a los cines también una nueva versión de Otra vuelta de tuerca.